mayoría vive creyendo que el afecto es eterno, que las promesas son sagradas, que la lealtad perdura más allá del tiempo. Se aferran a la ilusión de que quienes hoy los abrazan jamás les darán la espalda. Pero yo, Maquiavelo, he observado durante siglos cómo los humanos funcionan bajo una ley implacable. Cuando dejas de ser útil, cuando tu presencia ya no beneficia sus intereses, simplemente desapareces de su mundo. No hay despedidas dramáticas, no hay explicaciones sinceras, solo silencio, solo indiferencia. Y si aún no lo has experimentado, prepárate, porque llegará el día en que alguien que juró estar a tu lado te evitará sin piedad alguna. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo y cómo reaccionarás cuando finalmente comprendas que nunca fuiste indispensable, solo conveniente. Antes de continuar, déjame un like y comenta de qué región del mundo estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta verdad incómoda que estoy a punto de revelarte. Porque lo que viene no es filosofía romántica, es la anatomía brutal del abandono humano. Existe un momento preciso en la vida de todo ser humano en el que descubre una verdad devastadora. Las relaciones no se basan en amor incondicional, sino en intercambio de valor. Durante años te enseñaron que las amistades son sagradas, que la familia siempre estará ahí, que el compañerismo laboral es genuino. Pero esa narrativa romántica colapsa cuando experimentas el abandono silencioso de quienes juraron estar contigo. No es que las personas sean malas por naturaleza, es que funcionan bajo una programación ancestral de supervivencia emocional y social. Cada vínculo humano, por más hermoso que parezca, contiene una evaluación constante e inconsciente. ¿Qué me aporta esta persona? ¿Qué pierdo si se va? ¿Qué gano si permanece? Esta evaluación no es verbal ni explícita. Ocurre en las capas más profundas de la psique, donde el instinto mide beneficios y costos con frialdad matemática. Cuando eras relevante, cuando tu presencia generaba algún tipo de ventaja emocional, social, económica o psicológica, todos querían estar cerca. Tu teléfono sonaba constantemente, te invitaban a reuniones, buscaban tu consejo, valoraban tu compañía. Pero algo cambia cuando tu utilidad disminuye. Quizás perdiste ese trabajo prestigioso que te daba estatus social. Quizás atravesaste una crisis y dejaste de ser el alma de las reuniones. Quizás simplemente envejeciste, enfermaste o te volviste menos entretenido. En ese instante preciso, sin anuncios previos, las personas comienzan a evitarte. No lo hacen con crueldad consciente, lo hacen porque su sistema interno de prioridades te reclasificó. Ya no eres una inversión emocional rentable. Ya no aportas nada que justifique el gasto de tiempo y energía. Y así, sin explicaciones, sin confrontaciones, simplemente te borran. El abandono moderno es sofisticado. No es como en siglos pasados, donde el rechazo era explícito y violento. Hoy te evitan con elegancia, con excusas bien construidas, con silencios prolongados que jamás admiten la verdad. Responden tus mensajes con monosílabos fríos. Cancelan planes de último momento. Dejan de invitarte sin ofrecerte razones. Y si te atreves a confrontarlos, niegan todo con frases perfectamente diseñadas para no asumir responsabilidad. He estado ocupado. No es nada personal. Las cosas están complicadas. Pero detrás de esas palabras vacías se esconde la realidad más dura. Simplemente dejaste de importar. Tu relevancia se agotó. Tu conveniencia expiró. Y ellos, como seres programados para maximizar beneficios sociales, redirigieron su atención hacia quienes ahora sí les resultan útiles. Lo más doloroso no es el abandono en sí mismo, sino el contraste brutal entre lo que fueron y lo que son ahora. Recuerdas perfectamente cuando te buscaban con desesperación,
cuando necesitaban tu ayuda, tu consejo, tu presencia. En aquellos momentos eras indispensable, irreemplazable, el centro de su universo emocional. Pero una vez que resolvieron sus problemas, una vez que escalaron gracias a ti, una vez que obtuvieron lo que necesitaban, tu función terminó. Y las personas no mantienen vínculos por gratitud o lealtad, las mantienen por necesidad activa. La gratitud es un sentimiento hermoso pero efímero. Se evapora ante la primera oportunidad de conveniencia superior. La lealtad es un concepto romántico que solo existe mientras resulta beneficioso. Y cuando ambos desaparecen, solo queda la verdad desnuda. Nunca fuiste amado por quien eras. Fuiste valorado por lo que podías ofrecer. Ahora déjame hacerte una pregunta que probablemente te incomode. ¿Cuántas veces has hecho tú exactamente lo mismo? ¿Cuántas personas dejaste de buscar cuando ya no necesitabas su ayuda? ¿Cuántos vínculos abandonaste silenciosamente cuando dejaron de aportarte algo? Porque este fenómeno no es exclusivo de los malvados. Es inherente a la condición humana. Todos, absolutamente todos, evaluamos constantemente la utilidad de nuestras relaciones. Algunos lo hacen con más conciencia, otros con más crueldad, pero nadie escapa de esta mecánica fundamental. Comprender esto no te convierte en cínico, te convierte en realista. Te libera de la ilusión infantil de que el afecto es incondicional. Te prepara para navegar el mundo con los ojos abiertos, sin esperar fidelidad eterna de seres que cambian según sus circunstancias. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si esta verdad resuena igual en todas las culturas o si algunos aún viven en la fantasía del amor desinteresado. La evitación no es un fenómeno aleatorio. Sigue patrones predecibles que puedes identificar si prestas atención. Primero aparece el distanciamiento gradual. Las respuestas se vuelven más lentas. Los encuentros se espacian. Las conversaciones pierden profundidad. Esta fase es la más peligrosa porque es sutil, casi imperceptible. Tu mente busca justificaciones. Están ocupados, tienen problemas personales, es solo temporal. Te aferras a la ilusión de que todo volverá a la normalidad, que ese vínculo que tanto valorabas se recuperará mágicamente. Pero no sucede. Cada día el abismo se amplía un poco más. Cada semana la conexión se debilita un poco más. Y cuando finalmente aceptas la realidad, ya es demasiado tarde. El vínculo murió hace tiempo, solo que nadie tuvo el valor de declararlo oficialmente. Después viene la fase de invisibilidad social. Ya no te invitan a reuniones donde antes eras protagonista. Ya no te mencionan en conversaciones grupales. Ya no cuentan contigo para proyectos o planes futuros. Es como si tu existencia se hubiera borrado del mapa emocional de esas personas. Y lo más perturbador es que nadie te explica por qué. Nadie te confronta directamente. Nadie tiene la decencia de decirte: ya no me interesa mantener este vínculo. En cambio, te dejan en un limbo emocional donde no sabes si el problema eres tú, si hiciste algo malo, si simplemente dejaste de ser relevante. Esa incertidumbre es torturante, porque tu cerebro necesita respuestas, necesita cerrar ciclos, necesita entender qué salió mal. Pero esas respuestas jamás llegarán porque la gente no confronta, simplemente desaparece. La tercera fase es la sustitución. Mientras tú aún procesas el abandono, mientras intentas entender qué sucedió, ellos ya te reemplazaron. Ya tienen nuevos amigos, nuevos confidentes, nuevas prioridades. Tu espacio en sus vidas fue ocupado por alguien más conveniente, alguien que ahora sí ofrece lo que necesitan. Y cuando los ves interactuando con esas nuevas personas, cuando observas la misma energía y atención que antes te dedicaban a ti, algo dentro de ti se rompe. Porque confirma lo que temías. Nunca fuiste especial, solo fuiste funcional.
Tu valor no estaba en tu esencia, estaba en tu utilidad temporal. Y ahora que esa utilidad expiró, alguien más cumple esa función con la misma o mayor eficiencia. No hay sentimentalismo en este proceso, solo eficiencia emocional despiadada. Lo que más fascina de este fenómeno es su universalidad. No importa tu clase social, tu educación, tu nacionalidad o tus valores morales. La evitación por pérdida de conveniencia ocurre en todos los estratos humanos sin excepción. El ejecutivo exitoso es abandonado por colegas cuando pierde su puesto. El enfermo es evitado por amigos que no soportan lidiar con su sufrimiento. El anciano es olvidado por familiares que ya no encuentran beneficio en su compañía. La persona deprimida es desechada por su círculo social porque su energía negativa ya no es tolerable. En cada caso, la mecánica es idéntica. Cuando el costo de mantener el vínculo supera los beneficios percibidos, el abandono se activa automáticamente. No es personal, es evolutivo. Los seres humanos están programados para optimizar sus recursos emocionales y mantener relaciones no rentables va contra esa programación básica. Pero aquí viene la paradoja más interesante. Quienes más predican sobre lealtad y amistad incondicional son frecuentemente los primeros en abandonar cuando las circunstancias cambian. Hablan hermosamente sobre valores, sobre compromiso, sobre estar presentes en las malas. Pero cuando realmente llega el momento de demostrarlo, cuando mantener ese vínculo implica sacrificio real, desaparecen con la misma velocidad que criticaban en otros. ¿Por qué? Porque el discurso moral es barato. Es fácil defender ideales románticos cuando no te cuestan nada. La verdadera prueba llega cuando mantener una relación demanda tiempo, energía, recursos o incomodidad significativa. En ese instante, la mayoría revela su verdadera naturaleza. No son leales a personas, son leales a conveniencias. Y mientras sigas siendo conveniente, disfrutarás de su compañía, sus promesas, su aparente afecto. Pero en el momento en que dejes de serlo, experimentarás el abandono más frío que puedas imaginar. Comenta de qué región estás viendo esto. Necesito saber si esta hipocresía es igual de evidente en tu cultura o si algunos lugares aún mantienen códigos de honor reales. Entender la naturaleza transaccional de las relaciones humanas no es pesimismo, es liberación. Durante demasiado tiempo te vendieron la fantasía de que el amor, la amistad y la lealtad son incondicionales. Te enseñaron a invertir emocionalmente sin medir retornos, a dar sin esperar reciprocidad, a mantener vínculos por puro sentimentalismo. Esa programación ingenua te convierte en víctima perfecta del abandono, porque cuando finalmente sucede, cuando experimentas la evitación despiadada de quienes creías incondicionales, tu mundo colapsa. Te sientes traicionado, usado, desechado. Pero la verdad es que nadie te traicionó. Simplemente terminó el contrato invisible que siempre existió. Tu utilidad expiró, tu conveniencia se agotó y el vínculo se disolvió naturalmente según las leyes brutales que siempre rigieron esa relación. La gran mayoría vive en negación de esta realidad porque aceptarla implica abandonar ilusiones reconfortantes. Es más cómodo creer que tus amigos te quieren por quien eres, que tu pareja permanecerá sin importar qué, que tu familia estará siempre presente. Esas creencias te dan seguridad emocional, te permiten dormir tranquilo, te hacen sentir amado y valorado. Pero son mentiras piadosas que colapsan ante la primera crisis real. Cuando pierdes tu trabajo, cuando enfermas gravemente, cuando atraviesas depresión, cuando tu estatus social declina, entonces descubres quién realmente permanece. Y en la mayoría de los casos la respuesta es devastadora. Casi nadie. Porque esas personas que juraban amor eterno estaban vinculadas a la versión exitosa, saludable, funcional de ti.
no a tu esencia, sino a tu circunstancia favorable. Y cuando esa circunstancia cambia, su interés se evapora como niebla matutina. El dolor del abandono es proporcional a la ingenuidad con la que construiste esa relación. Si invertiste años creyendo que esa amistad era sagrada, que ese vínculo familiar era inquebrantable, que ese compañerismo era genuino, entonces la caída será brutal. Pero si desde el principio entendiste la naturaleza transaccional del vínculo, si siempre supiste que tu valor dependía de tu utilidad, entonces el abandono no te sorprende ni te destruye. Simplemente confirma lo que ya sabías. No significa que no duela, pero el dolor es diferente. Es el dolor de perder algo que sabías temporal, no el dolor de perder algo que creías eterno. La diferencia es abismal. Uno te destruye, el otro te fortalece. Uno te convierte en víctima resentida, el otro te convierte en estratega consciente. Ahora bien, reconocer esta verdad no implica volverse cínico ni incapaz de formar vínculos genuinos. Implica calibrar expectativas según la realidad. Puedes disfrutar compañías, construir alianzas, experimentar afecto, sin caer en la trampa de la incondicionalidad. Puedes valorar a las personas mientras sean recíprocas, sin pretender que permanecerán cuando ya no lo sean. Puedes invertir emocionalmente con inteligencia, diversificando tus vínculos en lugar de depositar toda tu seguridad emocional en pocas personas. Esta perspectiva no te hace frío, te hace resiliente, no te hace insensible, te hace estratégico, no te hace incapaz de amar, te hace capaz de amar sin destruirte cuando ese amor termina. Porque todos los vínculos humanos terminan eventualmente. Algunos por muerte, otros por distancia, muchos por pérdida de conveniencia. Y los que sobreviven al paso del tiempo lo hacen porque ambas partes siguen encontrando valor en mantenerlos, no porque exista alguna fuerza mágica que los preserve eternamente. La clave está en convertirte en alguien cuya conveniencia sea difícil de reemplazar. No por manipulación, sino por excelencia genuina. Si desarrollas habilidades únicas, si cultivas cualidades excepcionales, si ofreces valor que pocos pueden igualar, entonces tu abandono se vuelve menos probable. No porque las personas cambien su naturaleza transaccional, sino porque el costo de reemplazarte supera los beneficios de abandonarte. Esta es la verdadera seguridad relacional, no la ilusión de amor incondicional, sino la certeza de tu valor insustituible. Mientras sigas siendo la mejor opción disponible en el mercado social de quienes te rodean, permanecerás en sus vidas. Cuando alguien mejor aparezca o cuando tu valor decline, serás reemplazado sin piedad. Así funciona el mundo. Así ha funcionado siempre. Así funcionará por siempre. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si esta perspectiva te libera o te aterroriza, si prefieres la dura verdad o la cómoda mentira. Existe un tipo particular de abandono que resulta especialmente cruel: el abandono preventivo. Ocurre cuando las personas te evitan no porque hayas perdido utilidad, sino porque anticipan que pronto la perderás. Es el amigo que se aleja cuando tu negocio empieza a tambalearse, antes de que quiebre completamente. Es el familiar que desaparece cuando tu enfermedad se diagnostica, antes de que requieras cuidados intensivos. Es el colega que se distancia cuando tu carrera muestra señales de declive, antes de que oficialmente fracases. Estos abandonos son aún más dolorosos porque suceden cuando más necesitas apoyo, cuando la crisis apenas comienza, cuando todavía hay posibilidad de recuperación. Pero las personas no esperan a que toques fondo para huir. Huyen ante los primeros indicios de hundimiento porque prefieren ahorrarse el dolor de verte caer. Este comportamiento revela algo fascinante sobre la psicología humana.
La mayoría no tolera presenciar la caída de alguien cercano. No porque sean malvados, sino porque tu fracaso les recuerda su propia vulnerabilidad. Tu enfermedad les recuerda que ellos también pueden enfermar. Tu ruina económica les recuerda que ellos también pueden perderlo todo. Tu soledad les recuerda que ellos también pueden quedarse solos. Entonces te evitan no por crueldad consciente, sino por autoprotección emocional. Tu presencia se vuelve incómoda, perturbadora, amenazante. Y la mente humana está programada para alejarse de amenazas, incluso cuando esas amenazas vienen disfrazadas de personas que antes amaba. Esta es la razón por la cual los enfermos terminan solos, por la cual los quebrados pierden amigos, por la cual los deprimidos son abandonados. No porque nadie los quiera, sino porque nadie soporta convivir con recordatorios vivientes de su propia fragilidad. Lo más revelador de estas situaciones es descubrir quién permanece cuando todos huyen. Esas pocas personas que no te abandonan durante tu peor momento revelan algo extraordinario, o tienen una conveniencia que aún no identificaste, o poseen una estructura emocional excepcional que les permite sostener vínculos más allá de utilidad inmediata. La primera opción es más común de lo que quieres admitir. Quizás permanecen porque todavía ven potencial de recuperación y quieren estar presentes para beneficiarse cuando resurjas. Quizás permanecen porque tu caída les da poder sobre ti, una dinámica que disfrutan inconscientemente. Quizás permanecen porque obtienen validación emocional de ser el amigo leal ante los ojos de otros. Sea cual sea la razón, rara vez es amor puro e incondicional. Y está bien reconocerlo, porque libera de idealizaciones destructivas que solo generan expectativas imposibles de cumplir. La segunda opción, aunque menos frecuente, existe. Hay personas cuya madurez emocional les permite mantener vínculos sin calcular constantemente retornos. Han comprendido que la vida es cíclica, que hoy tú caes, pero mañana pueden caer ellos, que la verdadera fortaleza está en construir redes de apoyo genuino que funcionen en ambas direcciones sin importar circunstancias temporales. Estas personas son extremadamente raras. Probablemente no encuentres más de 2 o 3 en toda tu vida. Pero cuando las identificas, cuando ves que permanecen sin pedir nada a cambio, sin hacer alarde de su lealtad, sin convertir tu crisis en oportunidad de lucimiento personal, entonces has encontrado algo valioso. No las idealices hasta convertirlas en santas, porque también son humanas con sus propias limitaciones. Pero reconoce su excepcionalidad y corresponde con reciprocidad genuina cuando llegue el momento. El problema surge cuando confundes permanencia temporal con lealtad eterna. Alguien te apoya durante 3 meses de crisis y automáticamente los elevas a categoría de ángeles guardianes. Pero ¿qué sucede cuando esa crisis se extiende a 6 meses? ¿Y si dura 1 año? ¿Y si nunca termina? La mayoría de quienes permanecieron inicialmente, eventualmente se cansan, se agotan, se desilusionan, porque el apoyo sostenido sin retorno visible consume recursos emocionales que eventualmente se agotan. Esta no es debilidad moral, es realidad biológica. Los seres humanos no están diseñados para sostener indefinidamente a otros sin recibir algo que reabastezca sus propias reservas. Entonces, incluso los leales eventualmente alcanzan su límite y te abandonan, confirmando una vez más que ningún vínculo humano es verdaderamente incondicional. Todos tienen límites, todos tienen puntos de quiebre. Todos tienen un umbral donde el costo supera cualquier beneficio percibido. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si en tu cultura la lealtad realmente existe o si también es solo teatro romántico que colapsa ante la primera crisis prolongada. La evitación moderna
Se camufla detrás de tecnología y cortesía superficial. Ya nadie te rechaza explícitamente, simplemente dejan de responderte. Tus mensajes quedan en visto, tus llamadas van directo a buzón, tus invitaciones se responden con tal vez perpetuos que nunca se concretan. Esta forma de abandono es especialmente insidiosa porque nunca te da certeza. Siempre queda espacio para la duda. ¿Realmente me están evitando o genuinamente están ocupados? Tu mente se debate entre aceptar el rechazo o aferrarse a explicaciones piadosas que protejan tu ego. Y mientras estás atrapado en esa incertidumbre, ellos ya te borraron completamente de sus prioridades. No piensan en ti, no sienten culpa por ignorarte, no consideran necesario darte explicaciones. Simplemente pasaste de relevante a irrelevante, y esa transición fue tan natural para ellos como respirar. Esta ambigüedad es estratégica, no accidental. Nadie quiere ser el villano de la historia. Nadie quiere confrontar directamente y decir, ya no me interesa esta relación. Esa honestidad brutal tiene costos sociales, genera conflictos, te expone a críticas. Entonces, prefieren el fantasma silencioso, el distanciamiento gradual que permite negar cualquier intención maliciosa si alguna vez son confrontados. Pueden argumentar ocupación, problemas personales, circunstancias complicadas, cualquier excusa que preserve su imagen mientras te abandonan efectivamente. Esta cobardía emocional es la norma, no la excepción. La mayoría carece del coraje para terminar vínculos explícitamente. Prefieren que la relación se desangre lentamente hasta morir por inanición de atención y esfuerzo mutuo. Y tú quedas atrapado en ese limbo doloroso, esperando una claridad que jamás llegará, porque darla implicaría asumir responsabilidad por el abandono. Lo fascinante es que muchos de quienes te evitan genuinamente creen que no lo están haciendo. Han racionalizado tan efectivamente su distanciamiento que convencieron a su propia mente de que sus razones son legítimas. Realmente estoy ocupado, se dicen a sí mismos mientras priorizan a otras personas. No es buen momento para socializar. Se justifican mientras organizan reuniones de las cuales te excluyen. Necesito espacio personal. Se convencen mientras dedican energía a nuevos vínculos más convenientes. Esta disonancia cognitiva les permite abandonarte sin sentir culpa, sin reconocer su crueldad, sin asumir la frialdad calculada de sus acciones. Se perciben como personas buenas que simplemente están manejando sus prioridades, no como oportunistas que descartan vínculos cuando dejan de beneficiarles. Y esta autoimagen positiva es fundamental para su estabilidad psicológica, porque aceptar su verdadera naturaleza sería demasiado perturbador. Entonces, ¿cómo distingues entre alguien genuinamente ocupado y alguien que te está evitando deliberadamente? La respuesta está en el patrón, no en incidentes aislados. Una persona ocupada eventualmente encuentra tiempo para contactarte, se disculpa por la demora, compensa la ausencia con interés genuino cuando finalmente interactúan. Una persona que te evita mantiene distancia consistente, sus respuestas son frías incluso cuando responde, nunca toma iniciativa para contactarte, siempre tiene excusas para no encontrarse. Observa también con quién sí dedica tiempo. Si ves que socializa activamente con otros mientras te ignora sistemáticamente, la conclusión es obvia. El problema no es falta de tiempo, es falta de interés en ti específicamente. Esta verdad duele, pero reconocerla tempranamente te ahorra meses de esperanza infructuosa y dignidad desperdiciada, persiguiendo a quienes claramente no quieren tu presencia. La pregunta que debes hacerte no es por qué te evitan, sino por qué sigues buscando a quien claramente no quiere ser encontrado. Existe una tendencia autodestructiva en perseguir validación de quienes ya te descartaron.
Quizás intentas demostrar que sigues siendo valioso, que merecías mejor trato, que cometieron un error al alejarse. Pero esa búsqueda de validación externa solo amplifica tu dolor y confirma tu pérdida de poder en esa dinámica. Las personas con verdadero valor no mendigan atención, simplemente redirigen su energía hacia quienes la aprecian genuinamente. Esto no es orgullo estúpido, es autopreservación inteligente. Cada minuto que inviertes persiguiendo a quien te evita es un minuto que robas a construir vínculos con quienes sí valoran tu presencia. La dignidad no está en recuperar lo perdido, está en soltar lo que ya no te sirve sin arrastrarte en el proceso. Comenta de qué región estás viendo esto. Necesito saber si en tu cultura la dignidad personal es valorada o si perseguir vínculos muertos es visto como persistencia admirable. El abandono por pérdida de conveniencia no es fenómeno moderno, es tan antiguo como la humanidad misma. En Roma, los patrocinadores abandonaban a artistas cuando su arte dejaba de generar prestigio social. En cortes medievales, los nobles descartaban aliados cuando sus servicios ya no eran necesarios. En cada época, bajo cada sistema social, la mecánica permanece idéntica. Las personas mantienen vínculos mientras sirven a sus intereses, los descartan cuando dejan de hacerlo. Lo único que ha cambiado es la sofisticación del proceso. Antes el rechazo era brutal y explícito. Hoy es sutil y negable. Antes te decían directamente que ya no eras útil. Hoy te ignoran gradualmente hasta que captas la indirecta. Pero la esencia permanece inalterada. Los seres humanos son criaturas transaccionales que calculan beneficios y costos en cada relación, consciente o inconscientemente. Esta constante histórica revela algo profundo sobre la naturaleza humana. No estamos programados para lealtad genuina, más allá de núcleos tribales extremadamente pequeños. Evolutivamente, nuestros cerebros se desarrollaron para cooperar con grupos de máximo 150 individuos, donde todos se conocían personalmente y la reputación era imposible de falsificar. En esos contextos, el abandono tenía costos reales, porque la comunidad era testigo y podía castigar socialmente la deslealtad. Pero en sociedades modernas de millones de personas, donde la mayoría de tus interacciones son superficiales y temporales, ese mecanismo de control social colapsa. Puedes abandonar a alguien sin consecuencias reales, porque tu reputación no se ve afectada en tu círculo amplio. Entonces la tendencia natural hacia el oportunismo se libera sin restricciones, resultando en una sociedad donde todos abandonan a todos cuando resulta conveniente hacerlo. La globalización y digitalización intensificaron este fenómeno exponencialmente. Antes, cuando las comunidades eran pequeñas y estables, mantener vínculos a largo plazo era inversión inteligente porque probablemente convivirías con esas personas toda tu vida. Hoy, con movilidad extrema y conexiones superficiales infinitas, las personas son intercambiables. ¿Tu amigo ya no te resulta útil? No hay problema. Puedes encontrar 1000 reemplazos en redes sociales. Tu pareja ya no cumple tus expectativas. Aplicaciones de citas te ofrecen opciones ilimitadas con un simple deslizamiento. ¿Tu círculo social ya no te aporta? Comunidades online te permiten construir nuevos vínculos sin esfuerzo significativo. Esta abundancia de alternativas destruyó cualquier incentivo para mantener relaciones que requieran trabajo, sacrificio o tolerancia de imperfecciones. Si algo se complica, simplemente lo reemplazas. Si alguien pierde conveniencia, simplemente lo descartas. La facilidad de sustitución eliminó la necesidad de compromiso real, pero esta dinámica tiene consecuencias devastadoras a nivel psicológico colectivo. Vivimos en la era de mayor conectividad tecnológica.
y simultáneamente de mayor soledad emocional, porque ningún vínculo se siente seguro cuando todos saben que pueden ser reemplazados instantáneamente. Nadie invierte profundamente en relaciones que podrían terminar con un mensaje sin respuesta. Nadie se vulnera completamente con personas que podrían desaparecer sin explicación. Entonces, nos movemos por la vida con cientos de contactos superficiales, pero cero conexiones genuinas, con miles de seguidores, pero ningún confidente real, con parejas románticas, pero sin intimidad auténtica. Porque la verdadera intimidad requiere seguridad, y la seguridad requiere estabilidad, y la estabilidad es incompatible con un sistema donde todos somos descartables según fluctuaciones de conveniencia. La ironía brutal es que todos somos simultáneamente víctimas y perpetradores de este sistema. Te quejas cuando te abandonan, pero has abandonado a otros sin piedad cuando dejaron de serte útiles. Sufres cuando te evitan, pero has evitado a personas que necesitaban tu presencia. Te sientes traicionado cuando descubres que solo eras conveniente, pero tú también has mantenido vínculos por pura utilidad, sin afecto genuino. Esta hipocresía universal no te hace malvado, te hace humano, porque todos operamos bajo las mismas programaciones evolutivas, todos respondemos a los mismos incentivos sociales, todos maximizamos beneficios y minimizamos costos en nuestras interacciones. La diferencia está en cuánta conciencia tienes de este proceso y cuánta honestidad ejerces al respecto. Puedes seguir pretendiendo que tus motivaciones son puras mientras juzgas las de otros. O puedes aceptar que eres parte del mismo juego despiadado que criticas. La segunda opción es incómoda pero liberadora. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si reconoces tu propia participación en esta dinámica o si todavía te consideras víctima inocente de la crueldad ajena. Entender que eres descartable no debería deprimirte, debería motivarte, porque si aceptas que todos somos evaluados constantemente según nuestra utilidad, entonces la solución obvia es convertirte en alguien excepcionalmente útil, no para manipular o controlar, sino para asegurar tu posición en el tablero social. Las personas que permanecen valoradas décadas son aquellas que continuamente desarrollan habilidades, conocimientos, conexiones o cualidades que otros necesitan. No se estancan en su zona de confort esperando que lealtad romántica los proteja. Invierten sistemáticamente en su propio valor de mercado relacional, asegurándose de que el costo de abandonarlos siempre supere los beneficios de hacerlo. Esta no es superficialidad, es estrategia de supervivencia social inteligente. El error más común es creer que tu valor depende exclusivamente de logros externos visibles como dinero, estatus o belleza. Esos elementos ciertamente importan, pero son insuficientes e inestables. Puedes perder dinero en una crisis económica, puedes perder estatus en un cambio organizacional, puedes perder belleza con el envejecimiento natural. Entonces, si tu conveniencia depende exclusivamente de esos factores, tu abandono es inevitable. El verdadero valor sostenible proviene de cualidades más profundas y difíciles de replicar. Inteligencia emocional que hace tu compañía placentera independientemente de circunstancias. Sabiduría práctica que ofrece perspectivas valiosas en cualquier situación. Lealtad estratégica que genera reciprocidad genuina a largo plazo. Habilidades interpersonales que facilitan conexiones entre personas de tu red, ampliando tu utilidad exponencialmente. Estas cualidades requieren años de desarrollo consciente, pero una vez cultivadas, te vuelven prácticamente irreemplazable. Además, debes diversificar tu portafolio relacional estratégicamente. Nunca dependas emocionalmente de un solo vínculo o un solo círculo social.
Si toda tu seguridad emocional está depositada en tu pareja, ¿qué sucede cuando esa relación termina? Colapso total. Si toda tu identidad social depende de tu trabajo, ¿qué sucede cuando pierdes ese empleo? Aislamiento devastador. Si todos tus amigos pertenecen a un mismo grupo, ¿qué sucede cuando ese grupo te excluye? Soledad absoluta. La resiliencia emocional requiere múltiples fuentes de conexión humana que operen independientemente. Familia, amigos de diferentes círculos, colegas profesionales, comunidades de interés, mentores y aprendices. Cuando una fuente se agota, otras continúan funcionando. Esta redundancia no es cinismo, es inteligencia práctica que reconoce la volatilidad inherente de todos los vínculos humanos. Pero aquí está el equilibrio delicado que debes mantener. Mientras construyes tu valor y diversificas tus conexiones, no puedes volverte calculador frío que solo ve transacciones. Porque los humanos tienen radares sorprendentemente precisos para detectar manipulación. Si las personas perciben que tu interés es puramente instrumental, te evitarán no por pérdida de conveniencia, sino por desconfianza instintiva. Entonces debes desarrollar la capacidad paradójica de ser estratégico sin parecer estratégico, de calcular sin que tus cálculos sean obvios, de mantener tu valor alto mientras generas la ilusión de espontaneidad y autenticidad. Este equilibrio requiere sofisticación emocional extraordinaria. No puedes fingirlo conscientemente, porque la falsedad se filtra en microexpresiones y lenguaje corporal. Debes internalizarlo hasta que tu estrategia se vuelva segunda naturaleza, hasta que actúes con inteligencia social sin pensarlo explícitamente. La maestría final es convertirte en alguien que otros necesitan sin depender tú de ellos emocionalmente. Esta asimetría de poder es la posición más segura en cualquier relación. Cuando tú aportas más valor del que recibes, cuando tu presencia es más necesaria que su presencia para ti, entonces el riesgo de abandono se invierte. Ya no eres tú quien teme ser descartado, son ellos quienes temen perderte. Pero lograr esta posición requiere trabajo constante en tu desarrollo personal, económico, emocional y social. Requiere invertir más en ti mismo que en cualquier relación específica. Requiere priorizar tu crecimiento sobre tu necesidad de aprobación externa. Requiere la disciplina de soltar vínculos que drenan más de lo que aportan, incluso cuando la soledad temporal es dolorosa. Esta es la inversión más importante que harás en tu vida. Convertirte en alguien cuya ausencia genera más dolor que tu presencia genera esfuerzo. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si esta perspectiva te parece empoderadora o te resulta excesivamente mercenaria. Existe un fenómeno particularmente revelador: el retorno del que abandonó. Sucede cuando alguien que te evitó despiadadamente regresa buscando reconectar. La razón: tu conveniencia se restauró o aumentó. Quizás te recuperaste económicamente y ahora pueden beneficiarse de tu éxito. Quizás desarrollaste conexiones valiosas que podrían aprovechar. Quizás simplemente agotaron otras opciones y regresar a ti es su mejor alternativa disponible actualmente. Lo fascinante es la audacia con la que lo hacen, fingiendo que el abandono nunca sucedió o minimizándolo con explicaciones superficiales. He estado pensando en ti, dicen sin vergüenza. Deberíamos ponernos al día. Proponen como si el silencio previo fuera insignificante. Extraño nuestra amistad. Declaran sin reconocer que esa amistad fue unilateralmente terminada por ellos cuando dejaste de serles útil. Tu reacción ante estos retornos revela mucho sobre tu madurez emocional y comprensión de dinámicas relacionales. La respuesta inmadura es el resentimiento explosivo, confrontar agresivamente su abandono previo,
hacer drama público de su hipocresía. Esta reacción es emocionalmente satisfactoria, pero estratégicamente estúpida, porque quemas puentes definitivamente, te cierras opciones futuras y generas reputación de persona conflictiva que otros evitarán preventivamente. La respuesta opuesta, igualmente inmadura, es perdonar ingenuamente, abrirles las puertas como si nada hubiera pasado, restaurar el vínculo a su estado anterior sin calibrar la nueva dinámica. Esta reacción te expone a ser usado repetidamente porque estableces el precedente de que pueden abandonarte y regresar sin consecuencias. Eres percibido como débil, desesperado, fácilmente manipulable. La respuesta madura es calibración estratégica fría. Evalúas si su retorno te beneficia objetivamente. Si la persona trae valor genuino que puedes aprovechar, mantienes el vínculo, pero con guardias elevadas y expectativas recalibradas. Ya no confías ciegamente, ya no inviertes emocionalmente profundo, ya no priorizas sus necesidades sobre las tuyas. Los tratas con cortesía profesional, pero sin restaurar la intimidad previa. Usas el vínculo para tus propios objetivos mientras entiendes que ellos harán exactamente lo mismo. Esta es reciprocidad real, no la fantasía romántica que te vendieron. Ambos obtienen beneficios mutuos mientras dure la conveniencia mutua, sin pretensiones de lealtad eterna. Si en cambio su retorno no aporta nada valioso, simplemente mantienes distancia educada sin explicaciones elaboradas. Estoy ocupado actualmente funciona perfectamente para rechazar sin generar conflicto innecesario. Lo que jamás debes hacer es permitir que su regreso valide tu autoestima. Muchos interpretan el retorno como confirmación de que eran valiosos después de todo, que el abandono fue error del otro, que finalmente fueron reconocidos. Esta interpretación es trampa emocional devastadora. Su regreso no te valida, solo confirma que calcularon que usarte nuevamente les conviene. Si tu valor dependiera de su reconocimiento, entonces tu autoestima estaría eternamente a merced de evaluaciones externas fluctuantes. El verdadero poder está en saber tu valor independientemente de quien lo reconozca o ignore. Cuando alguien regresa, tu respuesta no debería ser gratitud ni venganza. Debería ser evaluación fría de si esa persona aporta algo que necesitas actualmente. Si sí, aprovéchalas sin ilusiones. Si no, descártalas sin drama. Simple como eso. La maestría está en nunca revelar tu proceso de evaluación. Ellos no deben saber que los estás usando tanto como ellos pretenden usarte. Mantienes apariencias de cordialidad, incluso calidez superficial, mientras internamente operas con claridad estratégica absoluta. Esta duplicidad no es mentira maliciosa, es navegación inteligente de realidades sociales donde todos hacen exactamente lo mismo, pero pocos lo admiten. Las personas más exitosas relacionalmente son aquellas que dominan este arte. Parecen cálidas y auténticas mientras calculan fríamente cada interacción. Aparentan espontaneidad mientras ejecutan estrategias sofisticadas. Proyectan vulnerabilidad mientras mantienen control total de sus emociones. No son psicópatas sin emociones. Son estrategas que entienden que mostrar todas tus cartas es suicidio social. Aprende a jugar el mismo juego que todos juegan, solo que mejor, más consciente, más sofisticado. Comenta de qué región estás viendo esto. Necesito saber si en tu cultura esta duplicidad estratégica es admirable o despreciable. El verdadero test de carácter no es cómo tratas a quienes te benefician, sino cómo tratas a quienes ya no pueden ofrecerte nada. Esta métrica separa individuos ordinarios de extraordinarios. La mayoría trata excepcionalmente bien a superiores, personas influyentes, individuos atractivos o exitosos. Esa cortesía no requiere virtud,
solo cálculo básico de conveniencia. Pero, ¿cómo tratas al mesero que te sirve? Al empleado de limpieza que no puede hacer nada por tu carrera, al anciano que ya no tiene poder social, al enfermo que solo demanda sin poder retribuir. Tu comportamiento con estas personas revela tu verdadera naturaleza. Y la brutal realidad es que la mayoría falla espectacularmente esta prueba. No son activamente crueles, simplemente indiferentes. Ignoran, minimizan, descartan a quienes no pueden beneficiarlos, reservando cortesía y atención exclusivamente para conveniencias estratégicas. Esta doble moral universal genera sociedades profundamente enfermas, donde todos fingen virtudes que no poseen. Predican igualdad mientras discriminan sistemáticamente según utilidad percibida. Hablan de compasión mientras ignoran sufrimiento que no les toca personalmente. Celebran lealtad mientras abandonan despiadadamente cuando resulta conveniente. Esta hipocresía no es exclusiva de villanos obvios. Es la norma operativa de ciudadanos comunes que se consideran buenas personas, porque la bondad genuina es extraordinariamente rara. Requiere sacrificar beneficios personales por principios abstractos, requiere mantener consistencia moral incluso cuando tiene costos reales. La mayoría simplemente no está dispuesta a pagar ese precio. Prefieren la comodidad de la hipocresía moral, donde pueden sentirse virtuosos sin comportarse virtuosamente. Pero aquí está el giro interesante. Reconocer esta verdad incómoda no implica que debas convertirte en el hipócrita que criticas. Existe otra opción, más difícil pero más poderosa: honestidad brutal sobre tu transaccionalidad. En lugar de fingir virtudes que no posees, puedes operar explícitamente bajo reglas claras de reciprocidad. Te ayudo porque espero que me ayudes cuando lo necesite. Invierto tiempo en esta relación porque aportas valor que aprecio. Me distancio cuando la relación se vuelve unilateral porque mi tiempo y energía son limitados. Esta honestidad elimina expectativas falsas, reduce resentimientos futuros, establece dinámicas más sanas, donde ambas partes entienden exactamente qué están negociando. No es romántico, pero es funcional. No genera ilusiones cálidas, pero previene desilusiones devastadoras. El problema es que esta honestidad tiene costos sociales significativos. La mayoría prefiere mantener ficciones reconfortantes sobre naturaleza desinteresada de sus vínculos. Admitir explícitamente transaccionalidad te convierte en cínico, frío, calculador, incluso cuando tu comportamiento sea idéntico al de quienes te critican. Entonces surge la necesidad de desarrollar comunicación sofisticada que transmita honestidad sin brutalidad innecesaria. Puedes establecer límites claros y expectativas realistas sin destruir todas las ilusiones que hacen las relaciones tolerables. Puedes ser estratégico sin ser insensible. Puedes calcular beneficios sin deshumanizar a las personas involucradas. Este equilibrio es arte, no ciencia. Requiere calibración constante según contexto, persona y objetivos específicos de cada interacción. La pregunta final es filosóficamente profunda. ¿Es posible construir vínculos genuinos en un mundo donde todos calculan constantemente conveniencia? Mi respuesta es compleja, no en el sentido romántico que te enseñaron, pero sí en un sentido más robusto y realista. Los vínculos genuinos no son aquellos libres de cálculo transaccional. Son aquellos donde el cálculo beneficia sostenidamente a ambas partes, generando reciprocidad real a largo plazo. Cuando dos personas se aportan valor mutuo consistentemente, cuando ambas encuentran beneficio genuino en mantener el vínculo, cuando la relación mejora objetivamente la vida de ambos, entonces existe algo real y valioso. No es el amor incondicional de cuentos infantiles, pero es mucho más duradero,
porque está fundamentado en realidad, no en fantasía. Estas relaciones sobreviven décadas, no porque exista magia romántica que las preserve, sino porque ambas partes continuamente encuentran razones prácticas para mantenerlas, y esa es la base más sólida posible para cualquier vínculo humano. Comenta de qué región estás viendo esto. Quiero saber si esta definición pragmática de vínculos genuinos te parece satisfactoria o insuficiente comparada con ideales románticos tradicionales. Llegamos al final de esta exploración brutal sobre conveniencia, abandono y naturaleza transaccional humana. Si has llegado hasta aquí, probablemente experimentas una mezcla de emociones, incomodidad por verdades que preferirías negar, alivio por finalmente entender dinámicas que viviste pero nunca comprendiste, quizás incluso enojo por destruir ilusiones que te daban seguridad emocional. Todas estas reacciones son válidas, pero lo importante no es cómo te sientes ahora, sino qué harás con esta información, porque conocimiento sin aplicación es entretenimiento inútil. Y este conocimiento específicamente tiene potencial de transformar completamente cómo navegas tus relaciones personales, profesionales y familiares si decides internalizarlo conscientemente. La tentación será rechazar todo como cinismo exagerado, convencerte de que tus vínculos son diferentes, especiales, inmunes a estas leyes brutales. Esa negación te protege temporalmente, pero te condena a sufrir innecesariamente cuando inevitablemente experimentes el abandono descrito. Porque sucederá no como posibilidad remota, sino como certeza estadística. En algún momento de tu vida, alguien que juraste sería eterno te evitará despiadadamente cuando dejes de serle conveniente. La pregunta no es si sucederá, sino cuándo y cómo responderás. Si llegas a ese momento con ingenuidad intacta, te destruirá emocionalmente. Si llegas con estas verdades internalizadas, te fortalecerá estratégicamente. La diferencia entre víctima resentida y estratega resiliente está en cuánta realidad aceptaste previamente. Mi invitación final no es que te vuelvas cínico incapaz de formar vínculos, sino que te vuelvas realista capaz de formar vínculos sostenibles. Deja de perseguir la fantasía de amor incondicional y construye reciprocidades reales con personas que valoran lo que ofreces tanto como tú valoras lo que ellos ofrecen. Deja de invertir desproporcionadamente en vínculos que no te retribuyen equivalentemente y redirige esa energía hacia relaciones más equilibradas. Deja de fingir virtudes que no posees y opera con honestidad estratégica que establece expectativas realistas. Deja de idealizar personas hasta convertirlas en santas y acéptalas como humanos imperfectos con motivaciones mixtas igual que tú. Deja de depositar tu seguridad emocional en validación externa y construye autoestima independiente de opiniones ajenas fluctuantes. Este camino no es fácil ni cómodo. Requiere abandonar narrativas reconfortantes que te enseñaron desde la infancia. Requiere desarrollar sofisticación emocional que la mayoría nunca alcanza. Requiere tolerar soledad temporal mientras recalibras tus estándares relacionales y atraes personas más alineadas con tu nueva comprensión. Requiere coraje para soltar vínculos que mantienes por costumbre cuando esos vínculos no aportan valor real a tu existencia. Requiere disciplina para invertir en tu propio desarrollo cuando sería más cómodo estancarte en mediocridad segura. Pero los resultados justifican completamente el esfuerzo invertido, porque vivirás con ojos abiertos, sin sorpresas devastadoras, sin desilusiones infantiles que colapsan tu mundo. Experimentarás vínculos más honestos, más equilibrados, más duraderos, precisamente porque están fundamentados en realidad tangible, en lugar de fantasía romántica.
Y cuando finalmente llegue tu inevitable momento de abandono, cuando alguien te evite porque dejaste de ser conveniente, no colapsarás, no te sorprenderás, no te preguntarás desesperadamente qué hiciste mal o por qué no fuiste suficiente. Simplemente reconocerás el patrón que ahora comprendes perfectamente. Entenderás que su abandono no refleja tu valor intrínseco, sino el fin de tu utilidad específica para esa persona en esa circunstancia particular. Y en lugar de perseguirlos, mendigando explicaciones o intentando recuperar algo que ya murió, simplemente redirigirás tu atención y energía hacia vínculos que actualmente sí te valoran. Esta capacidad de soltar sin drama, de moverte sin resentimiento, de adaptarte sin quebrarte, es el poder real que emerge de aceptar verdades incómodas sobre naturaleza humana. El mundo no cambiará para acomodar tus ideales románticos sobre cómo deberían funcionar las relaciones. Las personas seguirán siendo transaccionales, seguirán calculando conveniencias, seguirán abandonando cuando resulte beneficioso hacerlo. Puedes lamentarte amargamente sobre esta realidad, o puedes dominar sus reglas y convertirte en jugador superior en lugar de víctima perpetua. Puedes exigir que el mundo sea diferente, o puedes adaptarte exitosamente al mundo que realmente existe. La segunda opción requiere madurez emocional que muchos nunca desarrollan, pero genera resultados incomparablemente superiores. Porque mientras otros siguen chocando dolorosamente contra realidades que niegan, tú navegas fluidamente dinámicas que comprendes, anticipas y aprovechas estratégicamente. Entonces, acepta esta verdad final con claridad cristalina. Nunca serás amado incondicionalmente por nadie, excepto quizás tus padres durante tu infancia, y frecuentemente ni siquiera eso. Todos los demás vínculos humanos contienen evaluaciones constantes de conveniencia mutua. Y eso no es tragedia, es simplemente realidad operativa de nuestra especie social compleja. La tragedia real está en negarlo y sufrir repetidamente cuando esa negación colapsa contra evidencia inevitable. La sabiduría está en aceptarlo y construir vida relacional sofisticada, que funciona dentro de estos parámetros en lugar de contra ellos. No necesitas amor incondicional para vivir satisfactoriamente. Necesitas reciprocidades reales con personas cuya conveniencia se alinea con la tuya durante periodos significativos. Eso es suficiente. Eso es realista. Eso es alcanzable. Y eso es exactamente lo que deberías perseguir si quieres relaciones que realmente funcionen en el mundo real, en lugar de existir solo en fantasías románticas destinadas a colapsar dolorosamente. Comenta de qué región estás viendo esto. Necesito saber si finalmente aceptas esta verdad liberadora o si todavía te resistes a soltar ilusiones cómodas que eventualmente te traicionarán.